Hola, ¿qué tal? Comenzamos con nuestras sesiones dedicadas al teatro de los siglos de oro y bueno, solo quería comentarles que cuando hablamos de teatro tenemos que tomar en cuenta que es un texto que no es solo escrito, que la parte impresa de una obra de teatro digamos, está a la mitad. El propósito del teatro es básicamente eh, ser representado. En este sentido, la historia del teatro español eh, tiene un antecedente medieval, pues de casi inexistencia, ¿no? Recordemos que entre las prohibiciones religiosas, la ausencia de una infraestructura tradicional, ¿no? Los árabes tampoco eran muy afectos al teatro, los castellanos tampoco. El teatro medieval pues es casi inexistente, ¿no? No tenemos realmente muchas, muchos testimonios de que haya existido una estructura para representación teatral, así que no podemos afirmar que haya habido un teatro medieval del que todavía tengamos testimonios. Hay algunos diálogos que dan la idea de que probablemente hayan sido presentados en algún escenario, que es el auto de los Reyes Magos, este, pero pues bueno, no sabemos dónde se pudo haber representado o cómo pudo haber funcionado el teatro de esa época. Lo que nos lleva a la reflexión de que podemos hablar de teatro cuando existen las condiciones para esa representación, es decir, un espacio para la representación, individuos dedicados a representar un texto, es decir, actores, y otro espacio que no, digamos, no se atraviesan, dedicado al público, la llamada cuarta pared, ¿no? Entonces, esta, esta infraestructura pues comienza en realidad en otros países de Europa antes que en España. Italia ya cada vez más se adelanta, otra vez los italianos, hablando del siglo de oro, otra vez se adelanta con representaciones, personajes, situaciones muy probablemente retomadas del teatro clásico griego principalmente, griego y romano, ¿no? Por supuesto. Pero los personajes de la dama, del caballero, del bufón, etcétera, sí son como muy particularmente italianos y probablemente franceses. Estas serían como las principales fuentes de la literatura dramática española, ¿no? En el teatro español, pues el siglo XVI fue de principalmente teatro religioso, o por lo menos así comienza, ¿no? Por eso les envié la égloga de Juan de la Encina. Observen que se refiere al nacimiento de Cristo. Es muy probable que ese teatro haya sido representado en salas de los palacios de los nobles y que los actores hayan sido también personas de la iglesia, clérigos, que hayan ido a representar a estos palacios en los que pues podríamos imaginar a una dama con mucho frío convenciendo a toda su corte de que pues, en vez de ir a ver las representaciones en la iglesia, dijo mejor que vengan acá y aquí vemos el pasaje religioso, ¿no?
También están entre otros autores, además de Juan de la Encina, en este siglo XVI, un autor llamado Gil Vicente y Bartolomé Torres Naharro. Ajá. Ya hacia finales del siglo XVI tenemos a Lope de Rueda, que escribe y bueno, se preservan mucho sus pasos. Obras muy pequeñas que se representan entre actos de obras más amplias que seguramente eran copia de del teatro italiano, de obras de teatro italianas o francesas nuevamente, ¿no? Entonces todavía no se podría hablar de un teatro español plenamente. Juan de la Encina propone sus primeras obras de teatro, pero las que se vuelven más atractivas por reflejar mejor algunos comportamientos humanos, por mostrar mayor ingenio y todo eso, pues son los pasos, ¿no? de Juan de la Encina. De Lope de Rueda. Lope de Rueda fue incluso una influencia importante para Cervantes, que quiso también escribir teatro, los llamados entremeses. Sin embargo, pues no reflejaban realmente la vitalidad del teatro del ser humano, ¿no? O sea, era un teatro que todavía no alcanzaba, o por lo menos no tuvo el éxito que a lo mejor se debió por esas razones. Ajá. Entonces, que te quería mencionarles también estas características del teatro, ¿no? Una infraestructura para que el escritor pueda escribir una obra sabiendo que le van a pagar por su representación. O un grupo de actores que se dediquen básicamente a eso y que puedan obtener ganancias, ¿no? por la representación pública, ya sea en las cortes de teatro con un público más o menos reducido, pero que sí tiene para pagar, o un público mucho más amplio, aunque a lo mejor no tenga tanto dinero, pero que sí va a pagar una entrada, aunque sea poco dinero. Y por supuesto, toda la infraestructura externa, ¿no? El vestuario, el traslado, los salarios de los actores y de los que estén ahí a lo mejor ayudando, limpiando incluso. Y pues obvio hace falta lo que hoy llamaríamos un director, que en realidad era un empresario que hacía todas las cuestiones de la administración, de la dirección incluso, ¿no? Por eso casi siempre a lo que hoy sería lo que consideramos un director en esa época sería el autor. Ajá. Entonces, esa es una diferencia importante. Y por supuesto, un público que ya tenga la idea de que va a ir a ver una representación teatral y que se va va a participar en el sentido de que va a ver la obra y que va a pagar por ir a ver la obra y que se va a entretener, y que si no se entretiene, pues entonces tiene todo el derecho de reclamar su entrada o de hacer un éxito o un fracaso, una obra de teatro. En ese sentido, se ha llegado a considerar que La Celestina es una obra de teatro porque está en forma de diálogos, y eso tenemos que ser muy claros. Los diálogos de La Celestina son muy largos y están en prosa, y si se fijan en las obras de Lope de Rueda y de Juan de la Encina, cuando se utiliza prosa son frases muy muy breves, precisamente para que los actores memoricen esas frases, mientras que todos los parlamentos tan largos de los personajes de La Celestina pues no se podrían representar, ¿no? La Celestina viene de otra tradición más
más amplia en ese sentido, y ya la veremos cuando entremos a la parte de narrativa del Siglo de Oro, ¿vale? Por lo pronto, entonces, esas son cuestiones importantes para empezar esta unidad de teatro con Juan de la Encina y Lope de Rueda, ambos representantes muy importantes del incipiente teatro del siglo XVI. La gran explosión del siglo del teatro, con ya obras extraordinarias y con todo un sistema de representación y de industria teatral, va a llegar en el siglo XVII. Elementos del teatro, entonces, una industria teatral, un espacio pensado para la representación, un público y un grupo de individuos que se dediquen a la representación, o esa cuarta pared que determina que no se van a atravesar de la ficción hacia el público o al revés, y por supuesto un grupo de autores que presenten sus obras, que compitan entre sí para conseguir el éxito de sus obras, un teatro que tenga parlamentos fáciles de memorizar, fáciles de entender para los espectadores. Pues más o menos esos son los elementos para hablar ya de un teatro en esta época. En un momento recibirán también sus actividades, así que sigan leyendo y nos veremos en la sesión de esta ocasión. Muchas gracias.